de que vamos a enfocarnos, bien conocemos que vamos a trabajar con el área de matemáticas, ¿ok? Directamente. Como bien se había mencionado un par de veces, directamente en lo que van a ser los polinomios, ¿ok? Hay muchos aspectos claves que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de polinomios. En un aspecto muy claro, ¿qué es o cómo podemos definir un polinomio? ¿Ok? Muchas veces, cuando vemos una expresión algebraica, que podemos relacionarla de la siguiente forma, por ejemplo, podemos tener x más 1, ¿ok? Muchos de nosotros podemos buscar un nombre para esto. Claro, muchos podemos decir, ok, es x o es nada más el 1, pero todo esto que está acá presente tiene un valor y tiene una expresión. Lo que vamos a explorar el día de hoy van a ser expresiones polinómicas y expresiones monómicas. Principalmente esas dos. Cuando nosotros queremos referirnos a expresiones de este tipo, vamos a tomarnos un aspecto clave. ¿Qué es un monomio como tal? ¿Qué representa un monomio? Monomio es una expresión algebraica en la que solo aparecen multiplicaciones de un número por una variable o varias letras, con exponentes naturales. Por ejemplo, un aspecto clave que se debe tomar en estos casos es que ninguna de ellas está separada por un signo, sea de suma o sea de resta. Ya podemos mencionar expresiones como un cuarto de m de un sexto, 4xy, 4 únicamente el número por separado, y por último 5 por m al cuadrado por n. ¿Ok? Ahora, una pregunta que alguno puede pensar, ok, el profesor escribió esta expresión previamente. ¿Esto aplicaría como un monomio? ¿Qué consideran ustedes? ¿Podría ser un monomio o no? Pueden dejar sus respuestas en el chat, por favor. ¿Qué creen? Esto que tenemos acá, esta expresión x más 1, ¿aplicaría como un monomio? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? ¿Tal vez? ¿Ni de broma? ¿Qué creen? No, no es un monomio, yo, según yo. Eso es correcto, Clara. Muchas gracias por participar. Por aquí alguien dijo que sí. Muy bien, aclarando la duda entre un sí y un no, lo clave que hace entender, de acuerdo al concepto previo, es que no va a ser un monomio. ¿Por qué? Porque para que nosotros tener la receta, es como cuando haces una receta de comida. Me gustan mucho sus ejemplos. Particularmente cuando hablamos de este tipo, tenemos una receta que nosotros debemos seguir y debemos conocer. Para un monomio, si bien acabamos de leer, la receta clave es que es una expresión algebraica en la que solo van a aparecer multiplicaciones de un número por una variable. ¿Ok? Siempre y cuando ese número y esa variable no estén separados por un valor de suma o de resta. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó por acá? Se nos cerró la presentación. Volviendo a este concepto clave de los monomios, es muy importante tomar en cuenta que eso es un aspecto muy importante a considerar. Cuando nos referimos a monomios de este tipo, siempre es importante tomar este valor en cuenta. No hay signos de suma y resta, únicamente de multiplicaciones. Y en el 80%, no me gusta decir siempre, porque siempre es una pregunta básicamente que nos encadena. Cuando hablamos de ese siempre, ese 100%, vamos a tener o no vamos a tener un signo de multiplicación. Partes de un monomio, por ejemplo. Vean lo que tenemos acá. Tenemos un menos un cuarto de x al cuadrado por y. Muchos podemos pensar de que este tipo de expresión es un poco complicado, ¿no crees? Un poquito complejo. Pero realmente cuando estamos hablando de este tipo de casos vamos a enumerar cada una de sus partes. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como coeficiente. Ojo, por acá con esto, y lo menciono acá, el coeficiente no solamente involucra al 1, involucra a todo ese valor que está enfrente o multiplica mi o mis variables en plural. ¿Ok? Lo siguiente que yo debo tomar en cuenta acá va a ser
vamos a hacer esto por acá, va a ser directamente mi signo, ya sea positivo o negativo, tomando en cuenta que cuando es un signo negativo va a ser algo visual. Tenemos el exponente, que va a ser ese 2 que acompaña o que está por encima de la x, y por último vamos a tener una parte literal. ¿Ok? Esto se conoce como un monomio semejante, y esos monomios suelen ser descritos como dos monomios y tienen la misma parte literal elevada al mismo exponente. Esa parte literal que ustedes pueden ver acá se le conoce también como base o expresión. ¿Ok? Significa que nosotros podemos tener monomios con mismos exponentes y con mismas bases. ¿Ok? Para tomar en cuenta. Ahora, ¿cuál puede ser un caso particular en este aspecto? Bueno, podemos tener monomios con bases semejantes cuando las dos variables o la variable involucrada está elevada a mismo exponente. Por lo tanto, se puede referenciar de esta forma. ¿Qué nos dice esto? Que esto es una operación que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, vamos a escribirlo acá. Digamos que yo quiero obtener la diferencia entre estos dos valores, que básicamente representaría una resta. Para este caso, tendría 7a de b al cuadrado menos, si colocamos un paréntesis, menos 4a de b al cuadrado. De esta forma. Al yo trabajarlo de esta forma, lo que yo debería tratar de hacer en este tipo de ejercicios y casos es técnicamente hacer la operación de resta que corresponda. Pero, compañeros y compañeras, tomen en cuenta que al hacer este tipo de trabajo, lo que yo debo hacer primero es multiplicar estos signos, dándome un signo positivo. Ya lo que me daría a mí como un resultado sería 7a de b al cuadrado más 4a de b al cuadrado. Como tengo los monomios semejantes, estos dos que están acá, yo simplemente mantengo esos dos monomios iguales, no hay ningún cambio y únicamente voy a sumar sus coeficientes. 7 más 4 me va a dar igual a 11. ¿Ok? Eso es un concepto y un aspecto clave de las operaciones de monomio, considerando también que es un concepto y un aspecto básico, ¿ok? Que hay que tomar en cuenta. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? En ese Todo caso, claro, muchas todo gracias. claro. En ese caso, avanzamos hacia el siguiente punto. Un poco de operaciones con monomios, ¿ok? Tenemos la suma de monomios, que básicamente es la suma semejante de otro monomio, recuerde, como el precaso previo, y donde lo único que nosotros vamos a sumar en este caso van a ser sus coeficientes, esos números que están enfrente de las variables. En la suma y también en la resta algebraica vamos a utilizar reglas de signos. Quiere decir, signos iguales se suma, signos distintos se resta y se coloca el signo del coeficiente mayor. Por ejemplo, vamos a decir que en este caso tenemos 7x a la 5 más 11x a la 5. Como tenemos los mismos exponentes con las mismas bases y los mismos valores, lo que nosotros debemos hacer acá es mantener ese mismo coeficiente que tenemos acá, esa misma base de x a la 5, y lo que nosotros vamos a hacer es sumar sus coeficientes. 7 más 11 nos va a dar igual a 18. ¿Ok? Esto siempre se va a considerar siempre y cuando los monomios sean semejantes. No iguales, porque no son iguales. Semejantes. ¿Por qué semejantes? Porque su base de variable y su exponente son iguales. Por ejemplo, otros monomios que tú puedes sumar. Digamos que vas a sumar todos estos monomios, todos juntos. Cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones, hay parte, un principio muy interesante, que es algo que en álgebra se va a ver y se va a trabajar muchísimo, que es que cuando tenemos monomios semejantes, vamos a sumar, vamos a ponerlo así, vamos a sumar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Ok? No vamos a sumar manzanas con peras. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Ese es el concepto, ese es un concepto clave, muy, muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo por acá m, n, 3m, menos 2n y 10m, de la misma forma, peras con peras, manzanas con manzanas. Vamos a ver, ¿cuáles son mis manzanas? Bueno, mis manzanas son las m's. Todo lo que sea manzana se suma con manzanas o se resta. Y todo lo que sea pera, vamos a usar un color verde, se suma.
o se resta, dependiendo del signo. ¿Qué me va a dar a mí eso como apreciación final? Que voy a tener justo acá una expresión donde tengo m más 3m más 10m más n menos 2n. ¿Qué me va a dar a mí eso como resultado? Bueno, n más 3m más m. Sigo mi regla. Mismos bases, coloco la misma base y sumo todos los coeficientes. 1 más 3 más 10. ¿Qué me va a dar igual eso? A 14. ¿Ok? Lo mismo aplico para el caso de las n menos n. Para este caso, voy a tener n y n. N y n va a ser igual a n. ¿Ok? ¿Cuál es el otro valor que yo debo tomar en cuenta acá? Es que, como yo tengo una operación con signos negativos, yo los resto, pero voy a colocar el signo del coeficiente más grande. ¿Cuál es el coeficiente más grande entre estos dos? 2. ¿Ok? Como tal voy a tener menos n. Para este tipo de ejercicios o para este tipo de prácticas hay una serie de conceptos que nosotros debemos tomar en cuenta acá. Si bien se mencionó y se puede pensar, las operaciones con signos son muy importantes. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con operaciones de signo a medida que vamos avanzando sobre estas diapositivas, por favor me lo dejan saber. ¿Ok? No se queden con la duda. Una pregunta clásica de este tipo de casos puede ser, profesor, ¿de dónde salió esa n negativa? O podemos mencionar ese tipo de casos. ¿Ok? No se preocupen que estamos acá para aclarar cualquier duda que puedan tener. Vamos entonces con el siguiente punto. Cuando hablamos de restas de polinomios, y aquí vamos a ir viendo estos casos de sumas y restas y de signos, ¿ok? Lo que nosotros debemos tomar en cuenta y considerar acá en las restas es que se aplica exactamente de la misma forma. ¿Qué es nuestro principio? ¿Qué es lo que nosotros siempre debemos buscar? Esas variables que sean iguales, ¿ok? Esas variables que sean exactamente iguales, ¿ok? Si ellas son exactamente iguales, yo puedo aplicar una suma o una resta, ¿ok? Para este ejercicio o para esta práctica, lo que nosotros vamos a buscar es exactamente una resta, ¿ok? Como yo tengo la misma expresión, ¿ok? Semejante, yo mantengo esa base, que es a por b por x al cuadrado, la tengo acá, y yo aplico una resta entre sus coeficientes, ¿ok? Voy a tener 3 menos 8, ¿ok? Al yo tener 3 menos 8, yo aplico mi resta y voy a colocar el signo del coeficiente más alto, siendo este 8 que tengo acá. Otra manera de pensarlo es considerando el concepto del valor absoluto. Voy a colocar el signo del número más grande considerando su valor absoluto, dándome como resultado menos 5a por b por x al cuadrado. Ahora, cuando nosotros hacemos restas de este tipo, hay restas que pueden verse un poco más prácticas, un poco más sencillas. Por ejemplo, vamos a decir el caso que tenemos la resta de menos 3x de 8x. Vemos que en este concepto vamos a tener que el sustraendo va a ser 3. ¿Cómo se va a ver esto? Se va a ver de esta forma. Voy a tener 8x menos 3x. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el aspecto clave que yo voy a tener acá? Que para acá yo voy a tener algo que se conoce como multiplicación de signos. Negativo por negativo siempre voy a tener un signo positivo. Como resultado voy a tener 8x más 8x. Luego aplico la regla de los monomios. Misma base, se mantiene esa base y se suman los coeficientes. 8 más 3, 11. Dándome 11x como mi resultado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Muy bien, si ese es el caso, avanzamos entonces. Recuerden que al final de la clase tienen el derecho de preguntar sobre cualquier punto que puedan tener. ¿Okay? Vamos avanzando. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es un producto o una multiplicación. Para nosotros multiplicar monomios, multiplicamos primero los coeficientes entre sí
Y por el otro lado vamos a multiplicar la parte literal, teniendo en cuenta la propiedad del producto de potencias. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Recordemos que en las sumas y en las restas, la parte literal o los exponentes no se involucraban en la operación. Pero en este caso, la situación va a cambiar un poco, ya que para este caso nosotros sí vamos a tomar en cuenta esa operación. Por ejemplo, tomamos en cuenta el siguiente ejercicio. Digamos que tenemos 8x por y al cuadrado. Lo estamos multiplicando por 4x al cuadrado por y a la 3. ¿Qué debemos hacer nosotros en este caso? Bueno, en este tipo de ejercicios y operaciones debemos trabajar en dos partes. Primero multiplicamos los coeficientes y luego por ley de exponentes nos vamos a enfocar en la parte literal. ¿Qué significa eso para nosotros? Que primero hacemos 8 por 4, eso nos va a dar igual a 32. Y para la parte literal o las variables, lo que nosotros vamos a hacer es colocar misma base, ya que tenemos x con exponente 1, y sumamos los exponentes, 2 más 1. Lo mismo ocurre para y, teniendo y al cuadrado, y a la 3 nos va a dar y elevado a 2 más 3. Una vez que nosotros realizamos esta operación, ya obtuvimos 32 de nuestro 8 por 4, y lo que nos queda es sumar los exponentes de x, los exponentes de y, dejándome como resultado final 32 de x al cubo por y a la 5. Reglas acá, y me gusta verlo así por pasos. Paso 1, multiplico los coeficientes, 8 y 4. Paso 2, tomo en cuenta los exponentes y sus variables, ya que debo sumarlos si tienen la misma base. El paso final es reagrupar todo y escribir la expresión final, cuidando siempre los exponentes y mi coeficiente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Vamos a irnos ahora a lo que es el cociente de monomios o también conocido como la división. Esto es una división de coeficientes que va a ocurrir entre sí, donde las partes literales se van a aplicar la propiedad del cociente de las potencias. ¿Qué significa la propiedad del cociente en la potencia? Cuando nosotros multiplicamos, los exponentes se suman. Cuando se divide, los exponentes se restan. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo tengo esta expresión, todo este monomio que tengo acá y este monomio que está acá, yo voy a aplicar un cociente, una división, bajo esta primicia. Entonces, ¿qué significa? Voy a dividir cociente con cociente, exponente con exponente. Como se aplica el concepto de divisiones, se suman para multiplicaciones, se restan para divisiones. ¿Qué significa o qué no significa eso? Que para este caso en particular, simplemente debemos restar los exponentes para obtener nuestro valor o nuestro resultado. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en este tipo de casos? Bueno, que siempre se va a restar el numerador menos el denominador. Dándonos como resultado, como valoración acá, que vamos a tener 6 menos 3, que nos va a dar 3. 4 menos 2, que nos va a dar 2. Y por último, pero no menos importante, 2 menos 1, que nos va a dar 1. Serían nuestros resultados para este tipo de procesos. Como bien pueden ver, 4 aspectos claves. Sumas y restas, que son los que más se van a aparecer. El cuidado acá siempre debe ser los signos, ¿ok? Productos, donde vamos a multiplicar los cocientes y sumar los exponentes, de acuerdo a si tienen la misma base o no. Y por último, cocientes, donde dividimos los coeficientes y restamos los exponentes siempre y cuando ellos tengan la misma base. ¿Ok? Esos son los aspectos claves que nosotros debemos tomar en cuenta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Vamos entonces con el siguiente punto. Vamos a estudiar ahora lo que es un polinomio. Quizás alguno había escuchado este término anteriormente, quizás sí, quizás no. Un polinomio es como un monomio, realmente es una expresión algebraica producida o formada por la suma de varios monomios no semejantes, que se le conoce también como términos. Es importante recordar que cada uno de estos valores se va a encontrar separado por un signo positivo o negativo, lo que nos va a significar como un nuevo término. Este es un ejemplo clásico o típico de un tipo de polinomio, donde acá vamos a tener aproximadamente unos 3 monomios. Cada monomio se encuentra separado por un signo positivo o negativo, dependiendo del caso de la expresión, y como tal ellos suelen estar relacionados a una misma base con un coeficiente, con una variable similar o diferente. ¿Qué significa esto? Que en un polinomio yo puedo tener varios monomios con diferentes variables. Un aspecto clave que nosotros debemos tomar en cuenta en este ejercicio es que para yo tener este tipo de expresiones o de monomios, lo más importante que deben tomar en cuenta es el nombre del polinomio, que es lo que se presenta acá, el primer término, nuestro segundo término, el tercer término y la clasificación que ellos pueden tener de acuerdo al número de términos que podemos tener. Binomio es un polinomio formado de 2 monomios. Trinomio es un polinomio formado de 3. Cuatrinomios es un polinomio formado por 4 términos. Normalmente cuando nos referimos de más de 4 ya se le conoce automáticamente como polinomios, ¿ok? Eso es cómo podemos trabajar para este tipo de casos o ejercicios, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Excelente. Siendo ese el caso, me gustaría que se tomaran el tiempo para revisar esta lista de 3 elementos que pueden ver acá. ¿Cómo podemos relacionar este tipo de casos de acuerdo al tipo de polinomio o de monomio que vamos a tener? ¿Okay? Es necesario tomar en cuenta este tipo de casos para que sea mucho más práctico. ¿Ok? Para tomar en cuenta. ¿Se qué? Siguiente aspecto clave a tomar en cuenta. Operaciones con polinomios. ¿Ok? Vamos a tener suma de polinomios y restas de polinomios. Ahora, cuando hacemos sumas y restas de polinomio, creo que el tipo de trabajo de ejercicio que vamos a ver acá puede ser un poco más, o la palabra puede ser un poco abrumador. ¿Por qué? Porque realmente suele ser un poco confuso trabajar este tipo de ejercicios y moverlo de una manera práctica. Ahora, cuando nosotros hacemos suma de polinomios de este tipo, lo primero que nosotros debemos hacer es agrupar términos semejantes. Es algo que aprendimos principalmente con la suma de monomios que se realizó previamente. ¿Ok? Si yo tengo el polinomio A y tengo el polinomio B, la pregunta que pueden hacernos acá o se puede hacer muchos de ustedes es, ok, pero ¿cómo yo sumo esto? ¿Cómo hago para sumar todo esto? Bueno, como las peras, las manzanas pueden traer tantas frutas como quieran acá, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sumar únicamente aquellos términos que sean semejantes. Si no hay términos semejantes, no se suma o se resta con ningún otro valor, considerando siempre del mayor término al término menor. ¿Cómo yo sé cuál es mayor y cuál es menor? Bueno, para eso voy a tener esto que está acá, los coeficientes. En ese orden yo voy a poder representar y escribir mis expresiones polinómicas de esa forma, ¿ok? Para tomarlo en cuenta. Ahora, si yo lo represento de esta forma, voy a poder trabajar mi polinomio de esta manera. Por ejemplo, menos 2, 3, menos 2 por 3 a la, menos 2x a la 3. ¿Hay otra expresión que tenga un exponente a la 3? En B,
No, ¿verdad? Entonces, ese valor no se resta ni se suma con ningún otro término. Ahora voy con el siguiente. Voy 4x. Pero antes de ir con 4x, debo buscar en la otra expresión de polinomio si hay otro valor con un exponente 2. Porque vamos de menor a mayor. ¿Qué viene después antes del 2? El 3, perdón, el 2. Entonces, aquí sí tengo una expresión 2. ¿Yo tengo un valor ahí que yo puedo utilizar para representar esa expresión? No. Automáticamente yo puedo representarlo eso como menos 2 por x a la 3 más 0x a la 2, una manera de verlo y de representarlo, de esa forma, más, y ahora coloco 4x menos 5. Completando la expresión polinómica b, voy a tener 4x al cuadrado más 6x más 2. De esta forma, yo puedo sumar manzanas con manzanas, peras con peras, piñas con piñas y cualquier otra fruta que se nos pueda ocurrir. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo hago este tipo de combinaciones, yo voy a tener menos 2x a la 3, que no se opera, ni se suma, ni se resta con absolutamente nada de esta forma. Y aquí voy a tener 4x al cuadrado, que se suma con 0x al cuadrado, asumiendo que no tengo ningún valor. De la misma forma, ya aquí pasa a un primer plano, que voy a tener 4x más 6x, dándome como resultado 10. En la segunda parte, que puede ser un poco más fácil de manejar, voy a tener menos 5 más 2. ¿Qué me da como resultado? Menos 3 por ley y por propiedad de signos. Son unos aspectos claves que hay que tomar en cuenta acá. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta con operaciones de signo que pueda o quiera mencionar? Yo sí, No tenga, Carlos. Perdóname por interrumpirte. no pasa nada. Siempre que no tengamos, por ejemplo, tienes menos 2x, 3 más 4x, normal, que no tiene el signo del 2, ¿se va a poner Ujú. 0x2? Sí, es una manera de lidiar con ese espacio vacío, porque a veces se concede el concepto de que como no hay ningún elemento al cuadrado que yo pueda sumar con este elemento al cuadrado que tengo, se coloca un cero, porque al final el cero no va a hacer nada, no va a cambiar nada, Ok, no va a alterar ningún valor o va a hacer ni que mi expresión cambie. Por eso se suele utilizar un cero como un valor de referencia. ok, Eso es lo que nosotros podemos hacer en ese caso. ok, perfecto. Gracias, Carlos. No hay ningún problema. Vamos entonces con el siguiente caso, que nos habla de la resta. Entre sumas y restas, para monomios y para polinomios, las condiciones van a ser exactamente las mismas. ¿Cuál es el punto clave acá? Sumar, restar. De la misma forma, que puede ser un poco ambiguo pensar como, ok, pero si estoy sumando, ¿por qué resta el 5 con el 2? Porque el 2 de x a la 3 es negativo. Porque a pesar de que hay un proceso de resta o de suma, eso va a alterar un poco mi valor. Aunque yo diga sumar o restar en algunos casos por operaciones de signo, va a ocurrir la casualidad o el valor o la coincidencia donde yo puedo sumar o restar. Por ejemplo, tengo la expresión A o el polinomio A donde tengo 6x al cuadrado menos 4x más 1y o y. Tengo el polinomio B donde voy a tener x al cubo más 2x menos 11. Y yo quiero restar. Ese es mi propósito, es lo que yo busco hacer, restar. Cuando yo resto, básicamente yo tomo la expresión A menos la expresión B. De esta forma. ¿Qué significa esto? Que este signo negativo va a alterar cada uno de los signos de la expresión B. Aquellos signos que eran negativos serán positivos. Aquellos signos de que fueron positivos ahora van a ser negativos. ¿Ok? Tomar en cuenta eso. Ese es el aspecto más importante que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen restas de polinomios, ya que un error común suele ser subestimar este tipo de casos y no tomar en cuenta los signos a la hora de completar las operaciones. ¿Ok? Este es uno de los errores más comunes que se van a encontrar ustedes en este tipo de ejercicios. ¿Ok? Ahora, una vez que yo considero esto, la expresión A no va a cambiar absolutamente nada. ¿Ok? Absolutamente nada. Va a tener 6x al cuadrado menos 4x más 1.
Para la segunda expresión, el negativo va a envolver lo que era positivo negativo y lo que es positivo, negativo y lo que es negativo positivo. ¿Ok? De esa forma. Para este tipo de ejercicios, lo que nosotros debemos hacer acá, voy a tener menos x a la 3 menos 2x al cuadrado más 11. De esta forma. Directamente, ¿qué es lo que yo debo hacer? Voy a hacer mi resta. Como preguntó Clara en el caso anterior, no está presente acá, pero si me hace sentir más tranquilo, puedo colocar un x a la 3. De esta forma es mucho más fácil relacionar y resolver el ejercicio. Para acá voy a tener también un menos 0 a la x, tomando en cuenta jugando con los signos, aunque cualquier número todos sabemos que 0 no es ni positivo ni negativo. Se considera como un valor neutro. ¿Qué pase a ser nuestro siguiente paso? Bueno, combinamos 0x a la 3 menos x a la 3 menos x a la 3, un valor negativo. 6x al cuadrado menos 2x al cuadrado va a ser igual a 4x al cuadrado. Y menos 4x más 0x va a ser igual a menos 4x. Y por último vamos a tener 1 más 11 que va a ser igual a 12. Quiero que por favor tomen en cuenta cómo cambiamos o invertimos los signos de la expresión b a sus signos opuestos. ¿Ok? Es muy importante tomar en cuenta eso y relacionarlo. ¿Por qué? Porque si ignoramos ese signo, nuestro ejercicio, sea cual sea, para trabajarlo de este tipo de casos, probablemente, es lo más probable por definición, va a estar erróneo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con los signos. Vamos entonces con la siguiente parte. Vamos a cambiar por acá el pulsador. Ahora vamos a ver un poco de lo que son los productos de un monomio por un polinomio. Básicamente una expresión más pequeña multiplicando una expresión muchísimo más grande. ¿Okay? Cuando hablamos de productos, recuerden, producto es una multiplicación. Cuando nosotros hacemos un producto de un monomio por un polinomio, básicamente nosotros vamos a multiplicar un monomio por cada término del polinomio. Y se va a aplicar una propiedad distributiva. ¿Okay? ¿Qué significa? Que cada monomio que está afuera va a multiplicar todo lo que esté dentro de ese polinomio, sea lo que sea, de la forma en la que se interprete. Para considerarlo, por favor. Vamos a ver un caso. ¿Okay? Vamos a ver este caso en particular donde nosotros vamos a sumar esos polinomios. Los invito a, por favor, sin ningún tipo de miedo o pena, a participar. Vamos a ver el caso A. Vamos a decir que vamos a sumar todos esos polinomios. ¿Cuáles creen ustedes o cuál creen ustedes que pueda ser el resultado? Vamos a ver el caso A. El que tenga la respuesta puede escribirlo en el chat, puede decir yo y puede darnos el resultado. Si también quieren abrir el micrófono y participar, pueden hacerlo también, por favor. ¿Algún valiente? Ok, vamos entonces a desarrollar la idea del primer caso. Para el primer caso, lo que nosotros debemos hacer, ya que estamos sumando, es colocar un signo de suma entre cada uno de los términos que tenemos acá. X más 2y más menos, cuidado con eso, 4y más x, 6x más 2x. Como bien sabemos, debemos sumar peras con peras, manzanas con manzanas. Por aquí alguien escribió una respuesta. Luzmila, gracias por participar, Luzmila. Tenemos aquí la respuesta de Luzmila, 2x menos 2y. Vamos a verificar. Sumamos por aquí manzanas. Y al sumar las manzanas tenemos 1 más 6 más 3, dándonos 9x. Ok. Y luego vamos con las peras.
2y menos 4y. Al ser un número negativo, restamos y conservamos el signo del mayor coeficiente. Menos 2y. Ok, Luzmila estaba en lo correcto. Muy buen trabajo, Luzmila. Excelente. Para aquellos que lo estaban resolviendo o esperaron a tener la solución, tomen en cuenta que lo importante acá es siempre relacionar mismas variables. Yo tengo las mismas variables, puedo hacer mi operación. Sumo, al yo sumar, voy a obtener mi resultado. ¿Puedo sumar x con y? No. ¿Es un rotundo? No. Siempre va a ser x con x, y con y. Muy, pero muy importante. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente caso. Caso B. Para este también les voy a dar una oportunidad para que por favor lo puedan resolver. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor me lo dejan saber. Ok, por aquí alguien dio la respuesta. Dale dijo 2b más 5c. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver. A limpiar por aquí un poco la pantalla. Ok. Así se va a ver nuestra expresión organizada. Peras, manzanas y por último, bueno, podemos agregar una que sean uvas. Entonces, retomamos el mismo caso. Siempre. Manzanas, peras, dependiendo de cuántas peras estén. Y por último, uvas. ¿Qué hacemos? Bueno, nos enfocamos primero en las manzanas. Tenemos 2a menos 2a. Como tenemos un factor opuesto, ¿por qué? Porque es el mismo, bueno, no el mismo, un valor semejante, pero con un signo opuesto, automáticamente esto que está acá se me cancela acá y esto me va a dar un valor 0. Voy con el siguiente caso, menos b más 3b. ¿Qué nos va a dar a nosotros como resultado? Bueno, una resta, menos 1 más 3, o 3 menos 1. Esto nos va a dar a nosotros 2b. ¿Ok? Por aquí también puso la misma opción, muy bien. Y por último vamos a tener positivo 3c más 2c. Que nos va a dar 5c. Clave por acá, mucho cuidado con las variables y los signos. ¿Okay? Puede ser un error común. No necesariamente porque estemos sumando significa que todo se va a sumar. Hay que tener mucho cuidado con la relación de los signos, cómo combinamos valores positivos y negativos y tener mucho cuidado con los signos a la hora de sumar, de restar y de combinar factores. Siempre manzanas con manzanas, peras con peras y si tienen un tercero, uvas con uvas. O la fruta que más le guste, realmente. Ya para este último caso, bueno, revisamos de la misma forma. Y creo que por un factor clave del tiempo, bueno, aquí cancelamos. Más peras. Por último, nuestras manzanas. Creo que por un factor del tiempo vamos a tener que continuar con eso en otra oportunidad. Creo que eso sí les haya permitido tener como una idea clara de cómo se trabajan con los polinomios y como los monomios y que es un aspecto muy, muy importante que van a necesitar más adelante para trabajar con temas de mayor complejidad, principalmente en el área de álgebra y álgebra 2. ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, alguna duda del material previamente expuesto? Sí, no, quizás, tal vez. No tengan miedo.